Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Un gusto tenerlos aquí conmigo una vez más. Muchas gracias por el tiempo que me regalan. Espero me estén siguiendo en Instagram. Les agradezco de todo corazón si se dan un paseito por allá para que vean los vestidos que subo. Estamos trabajando en vestidos de novia, vestidos de acompañantes de boda, entonces hay muchas cositas que quiero compartir con ustedes, pues las estoy compartiendo con ustedes, entonces espero se echen un paseito por allá por Instagram para que lo puedan ver y me puedan seguir. Bueno, hoy vamos a hacer esta blusita que nos la trajo, me la envió, perdón, una chica del canal. Ustedes la están viendo en pantalla. Es una blusa bien bonita. Creo que es la primera vez que aquí en el canal voy a hacer algo de licra. No, creo que no lo había hecho. Bueno, entonces este es un vestido muy bonito, es una blusa muy bonita. Ella quiere, aquí no se aprecia, pero ella quiere que de la cintura para abajo, esta blusa es un poquito más arriba de la cintura, ella quiere que de aquí para abajo tenga como una golita. Entonces, bueno, vamos a trabajar en esa parte también. Y yo no sé si ustedes en la pantalla puedan ver esta costura que lleva aquí. La blusa lleva una costura acá, lleva costura aquí, ¿sí? En este lado pues no se aprecia porque lleva el fruncido, lleva costura acá y lleva costura acá. Ok, entonces para que vayamos teniendo una idea. También la blusa va forrada, vamos a hacer la forrada para que quede bonita. Vamos a hacer la forrada hasta la cintura y aquí para abajo vamos a hacer la gola. Entonces, bueno, eso en cuanto a la blusa. La blusa está hecha en licra. Entonces vamos a trabajar con la tabla de medidas de licra. Las cosas en licra tienen muchas ventajas, muchísimas ventajas. De hecho, estas cosas de licra las podemos hacer casi siempre por tallaje, porque no necesitamos necesariamente hacerlo sobre medidas. Por eso es que cuando vamos a comprar algo y es en esas telas licradas, pues todo nos queda bien, cosa que no pasa con las cosas de tejido plano, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer por tallaje y no hay problema. Simplemente que tiene que haber una disminución, una reducción de medidas para el tallaje, ¿no? Entonces, pues para que esas telas licradas queden bien. Entonces yo aquí tengo, yo ya creo que la había compartido en un tutorial anteriormente, pero bueno, voy a volver a compartirlo con ustedes para quienes no la han descargado, y la voy a dejar debajo de este tutorial, voy a dejar el link para que lo descarguen, ¿ok? Y para que también descarguen la otra talla de tabla de medidas normal, pero en este caso específico esta es para las telas licradas. Yo voy a trabajar la talla 10, entonces por eso lo resalté. Voy a trabajar la talla 10, entonces porque es como la talla más próxima a la talla de mi maniquí. Entonces voy a trabajar esta talla. Estas tallas, este tallaje es bastante reducido porque esta es para esas telas licradas que tienen mucha elasticidad, como grado 3 de elasticidad. Entonces, si ustedes no quieren que las cosas les queden tan apretadas, tan ajustadas, entonces yo les aconsejo que si ustedes son talla 8, se hagan una talla 10. Si ustedes son talla 10, se hagan una talla 12. Si son talla 12, se hagan una talla 14. Entonces hagan una talla más, porque la reducción de esa tabla de medidas es bastante, es para esas telas muy licradas. Entonces si la tela que ustedes van a trabajar no es tan licrada, quizás le va a quedar la blusa muy ajustada. O si ustedes no quieren verse así como tan talladas, entonces es mejor hacer una talla más grande, que igual va a ser suficiente, igual va a tener reducción. Otra cosa, hay personas que tienen, o sea, son talla 18, 20 o sí, una talla más grande. Entonces, en este caso de las telas licradas, es muy fácil porque podemos seguir la proyección. Por ejemplo, ustedes van a mirar si la cintura, vamos a tomar de ejemplo la medida de cintura, tiene 4 centímetros de diferencia entre talla y talla. Entonces, si aquí necesitamos, digamos, saber cuál es la talla 20, por ejemplo, entonces aquí ponemos 18, 20 y aquí tiene cintura, como digo, va aumentando 4 centímetros, entonces la talla 18 serían 74.
la talla 20 serían 78 y así sucesivamente hasta llegar a la talla de ustedes. Ustedes pueden seguir la proyección que llevan porque aquí pueden mirar cuánto va escalando. Entonces eso tampoco debe limitarlos, ¿no? Ahí es fácil deducir. Y las personas que me dicen que a qué talla pertenece la talla 10, la talla 12 en letras, eso a veces varía mucho, incluso varía, puede ser en el mismo país, varía de acuerdo a la marca, entonces es muy relativo y darles una respuesta puntual, no quiero, digamos, hacerlos equivocar, pero la manera como ustedes lo hagan, yo nunca me preocupo por eso, con qué talla, a qué talla pertenece. Yo no lo hago así. Si yo tengo una clienta, yo vengo y le tomo la medida y yo vengo a la tabla de medidas y yo ubico la cadera en la tabla de medidas y ahí me arroja la medida que es y trabajo por esa talla, según la cadera. Si estoy trabajando falda o pantalón, si estoy trabajando blusa, tomo la medida de busto, traigo la medida de busto aquí a la tabla y trabajo por la medida en la que pude ubicar la medida de busto. Eso para este caso, ¿no? Cuando son telas elásticas, cuando son telas licradas, cuando es sobre medida, pues no usamos la tabla casi, solamente usamos para tomar las medidas que no necesitamos. Bueno, yo creo que eso era todo lo que les iba a explicar acerca de la tabla de medidas. No olviden que la pueden descargar para que les quede fácil. Y bueno, este es el modelo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar, pero esta vez vamos a empezar por la espalda, porque la espalda es muy sencilla y no quiero que se me vaya a quedar, quiero como salir de eso rápido. Entonces bueno, vamos a hacerla, pero vamos a trabajar con la tabla de medidas. Todas las medidas las voy a sacar aquí de la tabla de medidas. Ok, bueno, el escote de espalda sí siempre será el mismo, siempre será 2 centímetros, sea en tejido plano o sea en licra. Ese yo creo que es el único que no cambia. Entonces, bueno, 2 centímetros. La altura de busto para la talla 10 me dice que es 24. Entonces vamos a poner 24. Y el talle de espalda para la talla 10 me dice que es 39. Entonces vamos a ubicar 39. Así de esta manera trabajamos esto porque lo podemos trabajar. Estas telas licradas permiten hacerlo. Ok, aquí busco la mitad entre estos dos puntos y trazo mis líneas. Yo tengo un video en un tutorial en el canal donde pueden hacer también la disminución para las telas licradas. También lo pueden hacer de esa manera o lo pueden hacer así con la tabla, como les quede más fácil. Yo le doy las opciones y ustedes ya miran con cuál se acomodan más. Ok, entonces el ancho de espalda para la talla 10 me dice que son 34, entonces necesito la mitad, son 17. Prolongo esta línea. La caída de hombro para las telas licradas son 3.5. Por aquí lo vi, caída de hombro 3.5, normalmente es 4, pero para estos casos de telas licradas es 3.5. Ubico mi medida de hombro, que la medida de hombro es 11.5. Entonces lo ubico. Esta tabla es muy importante tenerla, sobre todo las personas que están acostumbradas a hacer cosas así como deportivas, licradas. Esta tabla es esencial. Ok, lo demás es escote. Ahora voy a marcar los contornos. Me dice que mi contorno de busto es 78. Entonces son 78 dividido en 4, me da 19. Los pongo así, tal cual, sin disminuirle ni aumentarle nada. La medida de cintura me dice que el contorno de cintura para la talla 10 es 58. Entonces 58 dividido en 4 me da 14.5. Esta blusa no la vamos a hacer ni con pinzas ni partida aquí atrás. Entonces voy a poner los 14.5 como me dice, sin hacer absolutamente ningún aumento. Aquí simplemente trazo una línea y voy a marcar mi medida de costado, que me dice que es 17.5. Aquí me salió 17.5.
marco mi sisa. Aquí, como se dan cuenta, esta blusa, la sisa no va rebocada, ¿no? Va bien pegadita. Entonces así lo vamos a hacer. Aquí no le vamos a revocar nada a la sisa, no le vamos a descontar nada. Pero aquí por este lado le vamos a correr 3 centímetros, porque eso es lo que le vamos a dejar al hombro, 3 centímetros. Bueno, después de dejar esos 3 centímetros, este escote tenemos que bajarlo un poco porque no lo podemos traer a morir aquí arriba. Entonces vamos a mirar con la regla cómo nos quedaría bien. Cuánto tendríamos que bajarle. Le podemos bajar unos 4 centímetros y nos quedaría bien. Lo podemos hacer así, de esta manera. No le vamos a hacer traslado hombro porque no necesita, porque no lleva manga. Entonces, si ven, este es el molde de la espalda. Es muy sencillo, no tiene... Oh, perdón. Pero esta blusa la vamos a hacer un poquito más arriba de la cintura. Entonces yo le voy a quitar 3 centímetros de aquí. Voy a trazar una línea y este pedacito se lo voy a quitar. Y además voy a tomar esta medida porque como voy a hacerle una bolita debajo, necesito saber la medida de la medida de este contorno aquí para la hora de hacer la bolita. Entonces, bueno, así de esta manera podríamos decir que este molde está listo. Sí, es muy fácil, por eso lo hice así, primero pues para salir rápido de eso. Ok, entonces aquí marcaríamos con la tela doblada aquí, a doblez de tela. Listo, la parte delantera la vamos a cortar y la vamos a poner en el maniquí para ver cómo nos queda, ¿ok? Entonces, para ver si algo falló o cómo nos sale, ¿ok? Entonces, bueno, la espalda, ya saben, la cortamos aquí con la tela doblada. La voy a dejar a un ladito porque ya está lista. Entonces, ahora vamos a trabajar en el delantero, que es la parte que tiene el mayor trabajo. Entonces, bueno, aquí vamos a bajar el escote delantero. Me dice que para mi maniquí son 7.5, bajo 7.5. La altura de busto me dice que es 24 centímetros, entonces 24. El talle delantero me dice que es 42. Y marco la mitad en medio de estos dos puntos. Y trazo mis líneas. Ok, voy a trazar una línea aquí porque me da la impresión de que esto no está muy recto. Y voy a cambiar este marcador. Muy bien, entonces aquí voy a poner la mitad de ancho de espalda, que dijimos que para el caso de mi maniquí son 17 porque la medida completa son 34. Entonces prolongo esta línea y ya sabemos que tenemos que bajar 3.5. Bajamos 3.5. La medida de mi hombro dijimos que eran 11 centímetros y medio para la talla 10. Marco la medida de hombro y lo demás es escote. Muy bien, ahora voy a poner la medida de los contornos. Entonces el busto, dijimos que el busto son 78 dividido en 4 me da 19.5, ¿sí? $19.5. La cintura dijimos que son 58 dividido en 4 me da 14.5. Voy a darle los 3 centímetros de pinza, 17, entonces serían 17.5.
aquí voy a trazar esta línea y voy a ubicar la distancia de busto, que me dice que mi distancia de busto para la talla 10 es de 16 centímetros, o sea, voy a marcar 8 y 8. Okay. Y a cada lado le voy a dar 1,5 centímetros para la pinza. Marco mi pinza. Ok. Y aquí por este lado voy a bajar 7 centímetros para hacer la pinza de costado y a cada lado le doy 1,5 centímetros. No olviden, chicos, que yo en mi canal tengo un tutorial donde explico lo de la diferencia de talles, cómo eliminar la diferencia de talles, de cuánto hacer la pinza aquí en el costado. Entonces pueden ir a mirarlo. Bueno, aquí ya hice la pinza. Ahora aquí voy a trazar una línea a este vértice. Voy a subir 1,5 centímetros y voy a hacer la pinza de corrección de sisa. ¿Ok? Aquí por el hombro voy a correr 3 centímetros porque eso es lo que le voy a dar al hombro. Y de esos 3 centímetros yo voy a marcar una línea aquí a la altura de busto porque yo voy a necesitar partir el molde, abrirlo para poder cerrar estas pinzas. Entonces voy a aprovechar y lo voy a abrir por este punto que es como el hombro, ¿no? Como por el hombro. Quiero que me presten mucha atención a esto porque aquí las cosas empiezan como a poner un poco enredadas. Entonces, bueno, esta línea la trazo es simplemente para poder abrir el molde. La podría trazar por aquí porque el molde va a llevar un corte por aquí, pero en este momento no he definido la sisa y no quiero partir el molde porque se me va a abrir. Entonces va a ser complicado para ustedes, para entender. Yo quizás me podría ahorrar ese trabajo, pero si lo hago así, quizás ustedes no me van a entender. Entonces, no, por eso no lo parto por acá. Lo parto por aquí para no alterar esta parte aún. Entonces, bueno, esta línea va a ser aquí, va a ser, como les digo, va a ser simplemente para poder partir el molde. Y bueno, dicho eso, entonces voy a partir el molde. Lo parto por aquí, me voy a cortar el hombro, ya que está ahí. Y voy a partirlo por acá, abrirlo pues. Ok, entonces ahora sí voy a cerrar mis pinzas. Voy a cerrar esta pinza. Así de, si ven, es que necesito abrirlo para poder cerrar las pinzas. Siempre que necesitamos cerrar las pinzas, pues el molde tiene que estar abierto por alguna parte, ¿no? Siempre y cuando lleve cortes. Si no lleva cortes, pues ya la situación es diferente. La manejamos de otra manera. Bueno, entonces aquí le vamos a dar 1 centímetro, como siempre lo hacemos, porque aquí vamos a corregir esta parte y vamos a perder medida al momento de quitarle esa puntica. Entonces, bueno, salimos 1 centímetro y rectificamos nuestro costado, que dijimos que eran 17 centímetros y medio para la talla 10. La talla 10 de las prendas licradas. Acuérdense que estamos trabajando una talla de medidas para telas licradas. No es la misma talla de medidas, tabla de medidas, que para las prendas de tejido plano. Bueno, ahora vamos a cerrar esta. Así. Perfecto. Y voy a definir mi sisa. Muy bien. Entonces ahora voy a trabajar aquí para la parte del escote. La blusa, bueno, aquí de la altura de busto, yo le voy a subir unos 4 centímetros, ¿ok? Y esos 4 centímetros los voy a traer aquí. Esta línea, hagan de cuenta que es esta línea, si no estuviera el molde abierto. ¿Sí se dan cuenta? Porque yo por ahí corté. Entonces, como ahí, hasta ahí es el hombro, entonces de ahí va a salir mi escote. O sea, hagan de cuenta que no está abierto, para que no se confundan. Si se dan cuenta, yo lo tuve que cortar por aquí para poder seguir trabajando esta parte, porque si lo cortaba por aquí después era más complicado de entender. Ok, chicos, entonces
Bueno, aquí vamos a subir los 3 centímetros que le vamos a quitar al molde porque dijimos que no va a llevar, no va a ir hasta la cintura. Le cortamos estos 3 centímetros, ahorita se los sacamos. Antes de que se me olvide, voy a tomar esta medida para guardarla. 9, 16 también, la voy a poner junto con esta. Entonces serían 16 también, entonces sería 16 por 2. Esta sería la medida del contorno que tenemos que tener en cuenta a la hora de cortar la golita. Ok, ¿qué más sería aquí? Aquí vamos a corregir esta parte que no nos quede tan en punta. Y voy a cortar el molde un poco para que ustedes vayan entendiendo cómo va quedando. Entonces corto por aquí, corto por aquí, corto por aquí. Voy a quitar esta pieza aquí que está de más. Corto por aquí también. Ok. Y aquí vamos a hacer una cosa, chicos. Esta blusa, como les dije, va forrada, ¿no? Entonces el molde del forro es uno y el molde de la blusa es otro. Son dos moldes diferentes. Entonces vamos a enfocarnos en este momento en el molde del forro. Entonces para hacer el molde del forro vamos a hacer esto. Miren bien. Voy a trazar una línea más o menos de aquí hasta la altura de busto y por ahí va a haber un corte. Ese va a ser el corte que va a llevar esto. Entonces esta va a ser la pieza número 1 y esta va a ser la pieza número 2. Entonces vamos a hacer esto, miren. Voy a cortar por esa línea. Y después de tenerlo cortado, esta piecita la muevo para allá. Entonces esta pieza va a ser así. Esta va a ser una pieza y esta va a ser la pieza número 2. Esta parte aquí va a ir a doblez de tela y esta parte pues va separada. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esta parte, este molde lo voy a pasar aquí para seguir trabajando, para quitar un poco de líneas, porque vienen muchas más líneas y se me pueden ustedes confundir. Entonces voy a copiar este molde primero que nada y ahí sí ya seguimos, por si no me están entendiendo, ya les explico un poco mejor. Ok, entonces voy a sacar esto un momentico hacia un lado y voy a cortar este molde. Entonces estos serían los moldes del forro. Ok, este sería uno y este sería el otro. Entonces aquí ya tenemos los moldes del forro y aquí tenemos los moldes de la espalda. Una cosa, podemos forrar simplemente el delantero y la espalda de pronto no la tenemos que forrar. A la espalda le podemos hacer una vista. Ya les explico. A la espalda le podemos hacer una vista. Digamos, aquí le podemos bajar unos 7 centímetros. Y aquí le podemos bajar unos 5 centímetros. Y lo que vamos a hacer es esto, chicos. Miren esto. Lo que vamos a hacer es esto. Esto puede ser la vista para la espalda. ¿Sí? La vista y adelante si lo forramos. Aquí con este moldecito lo sacamos y con eso cortamos la vista.
Ok, esta blusita no hay que hacerle cierre ni nada de eso porque ella va a entrar así fácil. Entonces así como esta parte va a doblez de tela, cuando cortemos la vista también va a doblez de tela aquí en esta parte. Entonces así nos quedaría fácil. Entonces aquí ya tenemos la espalda, la vista y el forro para el delantero. Ok, dejo eso a un lado y regreso con mi molde. Bueno. Entonces aquí voy a rectificar estas medidas, estas líneas para poder seguir avanzando. Me quedaron como un poco torciditas. Ok, bueno, listo. Entonces así por este lado. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a desarrollar esta parte del nudo, ¿no? Entonces aquí por el costado, de aquí del costado, vamos a bajar 4 centímetros. 4, ¿ok? Y aquí por este lado vamos a bajar 3 centímetros, ¿ok? Y vamos a llevar esas líneas a la altura de busto. Así y así. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a cortar el molde. Lo voy a abrir. Préstenme mucha atención. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a partir el molde. Este va a ser un molde, digamos, este va a ser el molde número 1 y este va a ser el molde número 2. Entonces los voy a partir por aquí, por estas líneas que hice. Así de esta manera, ¿ok? Entonces ya los tengo así separaditos. Entonces lo que sigue ahora es cerrar las pinzas. Voy a cerrar las pinzas que abrimos, así. Muy bien. Y de la misma manera voy a cerrar esta pinza. Ops, debía haber cortado. Bueno, da igual. No importa. Ok, entonces esto se lo voy a cortar. Aquí le voy a rectificar esto que me salió como un poco torcidito. Lo rectificamos y les sale a ustedes así también. Ok, entonces estando así los moldes, vamos a trazar unas líneas para escualizar el molde, para abrirlo, ¿no? Entonces esas líneas van a ir de este punto, de esta esquina aquí. Vamos a hacer una aquí más o menos y otra puede ser aquí, ¿ok? Entonces vamos a abrir. Ambas salen de este mismo punto. Así, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer aquí con este molde de abajo. De aquí, de este punto van a salir las líneas. Entonces vamos a traer una aquí y vamos a traer una por aquí más o menos, ¿ok? Entonces trazo esas líneas también. Ops, se me movió. Perdón. Ok, así. Y así. Ok, ya están esas dos líneas. Entonces ahora las voy a cortar. Voy a cortar de aquí hacia allá. Así. Y así. Ok. Y este también de la misma manera. Este lo voy a abrir de aquí hacia allá. Chicos, antes de avanzar quiero mostrarles una cosa. Esto que ustedes ven aquí, este pedacito, recuerden que es costado. Y esto también es costado, ¿ok? Mantengan eso en la mente porque lo vamos a necesitar. En un punto, esta pieza tiene que venir a encontrarse con esta para continuar el costado. En un punto, estas dos piezas necesitan ir cosidas nuevamente hasta cierta parte, ¿ok? Entonces mantengan eso en mente que esto es costado. Ya van a ver por qué les digo esto.
Ok, y antes de escualizar el molde por completo, lo que vamos a hacer aquí es que voy a poner un pedacito de cinta para embeber un poco el escote. Yo a ustedes ya les había explicado esta manera de embeber el escote, entonces hoy lo vamos a rectificar. Así, de esta manera estaríamos embebiendo el escote un poco. Ok, listo. Ahora voy a coger un papelito y aquí en este papelito yo voy a poner nuestro nuevo molde. Vamos a hacer nuestro nuevo molde. Entonces, bueno, chicos, vamos a abrir el molde. Voy a ponerle aquí una cintica para que se me esté quietecito y lo vamos a abrir. Entonces lo vamos a abrir 8 centímetros. En este espacio vamos a dejar 8 y en este espacio también vamos a dejar 8, ¿ok? Ok, entonces lo abrimos así, 8 centímetros. Y aquí también 8 centímetros. Estas prendas así no se podían hacer en telas que no sean licradas, chicos. No hay manera. Ni siquiera al sesgo. No podría ser. Tiene que ser en estas telas licradas. Porque si no, no da el efecto que necesitamos. Ok, bueno, teniendo eso ya abierto, 8 centímetros, vamos a tomar este otro molde y vamos a hacer lo que coincida las punticas. Chicos, mire, este es el costado, este es el costado. Tenemos que tener cuidado de que no que nos quede así, que no nos va a quedar de pronto así. Si se dan cuenta, tiene que quedarnos aquí, la parte del costado como para este lado, aunque aquí está para abajo, pero es como para este lado. Ok, entonces vamos a unir las punticas una con la otra con cintica. Así. Aquí abrimos esta también. Y por último esta. Muy bien. Entonces, estando así, voy a poner otro poquito más de cinta por los otros lados para poder definir. Ok, entonces ahora voy a marcar mi molde por todo el orillo para saber qué fue lo que nos quedó, ¿no? Porque vamos a tener que cortarlo, vamos a tener que sacarlo de aquí. Muy bien, entonces aquí nos vamos así. Aquí esta punta que nos salió aquí, vamos a tratar de suavizarla un poco porque no nos debe quedar como tan en punta. Entonces mire, aquí con esta regla yo me apoyo aquí respetando esto y trazo así para que me quede como una barriguita más bonita. No me quede así esa punta tan fea. Ok, y esto es costado. Acuérdense que esto es costado. Si les queda mucha punta ahí, entonces ustedes simplemente la suavizan un poco porque ahí quedó como quebrado. Esto viene siendo costado y esto viene siendo costado. Acuérdense esto. Esta entonces vendrá siendo la cintura. Definirla. Entonces voy a estos puntos, este punto de aquí, bueno, ahorita lo cortamos. Bueno, voy a identificar cada uno de los extremos para que después no nos compliquemos, no nos confundamos, ¿no? Entonces aquí esto se va a llamar costado. Esto, bueno, costado ya sabemos también. Esto se llama hombro. Esto se llama cintura. Esto se llama escote. ¿Ok? Listo. Entonces aquí está nuestro molde. Lo vamos a cortar y después vamos sobre la tela. A ver cómo nos va.
Ok, muy bien. Me acabo de acordar una cosa. Me acabo de acordar que tenemos que hacer el molde de la golita de abajo porque nuestra amiga, ella quiere que tenga golita de aquí abajo. Entonces vamos a hacer la golita. Ok, entonces, para esa golita, entonces vamos a mirar. Vamos a ver si aquí nos cabe. Y vamos a hacerle la golita. La golita, no sé, vamos a ver cuánto pudiéramos darle a la golita. Quizás le podríamos dar unos 16 centímetros quizás. Vamos a darle unos 16 centímetros a la colita. Entonces, bueno, la medida es la mitad de la espalda 16, la mitad del delantero son 16 también. Entonces, 16 más 16 por 2, porque esto es solamente un lado de los moldes, ¿no? Entonces necesitamos el otro lado también. Entonces nos daría 32. Entonces ahora por 2, porque esto es la mitad solamente, ¿no? Entonces necesitamos el otro lado también. Entonces por 2 sería 64. Esa es la medida que va a tener la parte de la aquí la golita, ¿no? Entonces esos 64 yo los voy a dividir en 6,28, ¿ok? 6,28. Esa es la medida para hacer la rotonda completa. Vamos a hacer una rotonda completa. Ok, entonces aquí le vamos a medir de aquí hacia acá 16, que es lo que le vamos a dar al largo a la golita. Ok. Aquí 16 centímetros. Entonces de aquí hacia acá vamos a marcar 10,1. Ahora de aquí hacia acá otra vez 10,1. Y ahora de aquí hacia acá otra vez 16. Que es la medida que le vamos a dar a la golita de ancho. Ok, entonces de aquí de este punto de la mitad, de los primeros 10 que marcamos, vamos a marcar así como las manecillas del reloj, 10, 10, 10 centímetros, ¿ok? 10, 10, 10. Ok, muy bien. Y ahora de aquí hacia abajo vamos a marcar 16, 16, 16, que es la medida que le vamos a dar a la golita. Ok, entonces este sería nuestro molde para la golita. Oh Dios, yo tengo mi pulso como un poco acelerado hoy. Ok. Ok, esto aquí va a ir a doblez de tela, ¿no? A doblez de tela va aquí. Muy bien, entonces vamos a sacar el molde. Esto también, en vez de hacer la blusa como con golita, podríamos hacer un vestido, ¿no? Pero entonces yo les digo una cosa, chicos, un vestido para hacerlo así con todas esas reducciones va a quedar bastante ajustado. Entonces yo no sé qué tanto nos queramos ver así bien apretadas, ¿no? Pero si desean, pues lo pueden hacer. Pero si no, esta blusa, por ejemplo, con un pantalón queda precioso. Yo creo que ustedes vieron el video que yo hice anteriormente de lo de las prendas que le quedan bien a las personas gorditas. Esto podría ser una de las cosas que le quedan bien a las personas gorditas, porque le hicimos el talle un poquito más arriba de la cintura, entonces se va a ver esa parte, se va a resaltar la parte más delgada, lo uno, y lo otro, esta golita le va a tapar el estomaguito si tiene, ¿no? Entonces es una buena opción. Ok, entonces aquí vamos a cortar. Yo no voy a cortar los forros ni voy a cortar la espalda. Esto ya yo creo que ustedes ya lo tienen claro. El forro simplemente lo unen aquí y ya después lo entran ya después esa parte la van a entender. Pero esta parte no la voy a cortar, ya ustedes lo tienen claro.
Eh, espero que lo tengan claro. Bueno, entonces aquí vamos a tomar estos. Aquí tengo yo una telita. Vamos a ver si nos sirve para esto. Entonces aquí tengo esa telita. La tengo aquí. Entonces la tengo doble. Porque vamos a cortar dos pedazos, ¿no? Dos veces. Ok, entonces vamos a cortarla dos veces esta. Ok. Ponemos así. Aquí está la parte que estira. Aquí está la parte que estira. Entonces ahora la vamos a cortar. Ok. Entonces, bueno, yo ya les he explicado a las personas que yo cómo corto, por si no sabían. Entonces yo como a los moldes no les doy costuras, nunca les doy costuras. Entonces yo lo que hago es que vengo aquí y yo dibujo el molde. Lo dibujo para de una vez saber por dónde voy a pasar la costura. Esta a la vez es mi guía para saber por dónde debo coser. Así. Y después de tener el molde así ya dibujado, para yo saber por dónde voy a pasar, le doy el aumento de costura. Entonces yo cojo el metro y le voy dando así, le voy marcando. Digamos aquí le vamos a dar 1 centímetro de costura, entonces yo voy marcando y por ahí es que voy a cortar. Aquí no lo voy a hacer, pero esa es la manera como yo lo hago. Entonces por esta corto y por la otra coso. Siempre lo he hecho así. Y pues como yo no trabajo por tallajes, sino trabajo sobre medidas, me gusta hacerlo así. Y por eso se los enseño así. Chicos, no olviden que hay patrones en el canal para que los descarguen y si quieren ustedes montar su negocio, hacer prendas para vender y se ahorran la hechura de los patrones, se ahorran el escalado, se ahorran todo eso. Simplemente es cortar, confeccionar y vender y hacer dinero, porque necesitamos hacer dinero, chicos. Así que ahí están los moldes, no olviden eso. Ok, bueno, entonces aquí estaría ya cortado. Yo voy a identificar mis moldes. Una cosa que yo hago, en este caso no lo voy a hacer, pero yo siempre marco. Aquí tengo esta opción aquí en Canadá, estos lápices que se van con él. A veces cuando voy a marcar algo para decorar un vestido uso esto, pero cuando necesito trabajar en tela uso los colores. Los colores es una cosa que se va cuando uno lava la prenda, entonces no hay problema. Y como trabajamos por el revés, entonces los colores siempre nos ayudan mucho, ¿ok? Entonces, para si, o si tienen tiza, ¿no? Pero a veces la tiza pues no nos sirve por el color de la tela. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de identificar los lados para saber cuál es cuál, porque si no nos vamos a confundir. Bueno, entonces aquí yo voy a marcar esto es mi costado. Esta es mi cintura. Esto lo estoy usando porque lo voy a hacer de una vez, pero este lápiz se va muy rápido, por eso cuando trabajo así cortando yo no lo uso. Este es el escote. Y bueno, y este es el costado también. ¿Ok? Voy a ponerlo a un ladito y vamos a cortar la golita. Voy a usar este pedacito de tela para cortar la golita. ¿Sí? Cortarla rápido. No. Cortarla por aquí. Tenemos que marcar esta parte.
Aquí igual o debía haber dibujado el molde, haberle dejado la costura, pero bueno, no lo hago aquí porque en realidad es muy pequeño y no lo voy a coser, ¿no? Simplemente lo voy a poner en el maniquí. Ok, entonces esta sería la golita. Entonces, bueno, entonces esta sería la golita. Bueno, ok, listo. Entonces ahora viene la parte interesante. Préstenme a mí aquí mucha atención porque nos podemos estar perdiendo en un segundo, ¿ok? Entonces, fíjense. Voy a coger mi maniquí. Tener aquí esta nena. Bueno, vamos a poner la golita. Voy a partir la gola por un lado para que me quede fácil meterla aquí, pero ustedes no necesitan hacerlo, ¿no? Aquí le vamos a hacer así, se pone. Ok, entonces así quedaría la faldita, la parte de abajo, ¿ok? Oh, pero esto tiene que ir más arriba, porque esto, acuérdense que la blusa lleva un corte más arriba, no va propiamente en la cintura, ¿no? Ok, bueno, listo. Entonces ahora venimos con esto. A ver, qué emoción, qué emoción. Entonces vamos a mirar esta parte que es la que tiene los nombres, ¿no? Entonces nos dice que esto es el costado y esto es el costado. Entonces quiere decir que este es el hombro. Yo lo voy a hacer para este lado porque no quiero que se me vean las líneas. Entonces fíjense, chicos. Este es el costado, este es el costado. Entonces en un punto ellos tienen que quedar así, tienen que venir a encontrarse. Ya van a ver cómo es, miren. Lo volteo aquí. Aquí le pongo un alfilercito. Esto me dice que es costado también. Entonces lo pongo aquí porque me dice que es costado. Ok. Y esta parte que me dice que es costado, entonces quiere decir que yo la tengo que traer aquí, costado, miren. Entonces, como dice costado, la tengo que traer aquí y ponerla aquí. Y ponerla aquí. Aquí la voy a poner montadita porque tenemos el aumento de costura, ¿no? Ok, y aquí así también. Ahí lo de la costura, ok. Muy bien, entonces ahí nos quedaría esa parte así y aquí estaría así. Entonces ahora vamos a coger este otro pedacito de tela. ¿Qué nos dice entonces? Este es el hombro. Yo porque ya me acuerdo, ustedes tienen que marcarlo los dos, ¿ok, chicos? Para que no se vayan a perder. Aquí marcamos el hombro. Aquí marcamos, ponemos este aquí que es el costado. Y ahora esta parte que está así sobrando, ya pusimos el hombro, ya pusimos aquí el pedacito de costado. Ahora esta parte que viene aquí, la vamos a meter por este huequito, pero de aquí hacia allá. No así, no, por encima. De aquí hacia allá, así.
Lo meto por aquí y lo saco. Entonces aquí el escote, esta parte del escote, este pedacito debe ir cosido. Ustedes la pueden acomodar primero. Aquí esto pues iría, después iría esto guardado porque va forrada la blusa. Acuérdense que va forradita. Entonces así iría, ¿no? Aquí nosotros ya le dimos el aumento de costura. Entonces de aquí para acá podríamos meter el forro, si me entienden, y de aquí hacia abajo la blusa va cosida esta con esta, así como yo les mostré aquí, que hay una costura. Esta con esta va cosida y después el escote va metido con el forro. De aquí para abajo van cosidas las dos, ¿ok? Y aquí hay otra parte que también va cosida, ya les explico cuál. Entonces miren chicos, esta parte aquí, esta parte va cosida con esta, así de esta manera. Ahí va cosido, si se dan cuenta, que sería esta costura que estamos viendo aquí. Y lo mismo tenemos que venir a hacer con este lado, va cosido aquí. Y estas también obviamente van cosidas aquí. Si ven la costura, estas dos van cosidas aquí. Ok, y aquí pues ya acomodamos después, miramos hasta dónde va. Ahí sí, cuando ya están cosidas esas prendas, cuando ya están cosidas esas piezas, las acomodamos. Y aquí esta golita pues va arriba porque ella quiere tener esa golita allá arriba. Así. Así, entonces más o menos así nos quedaría nuestra blusa. Miren qué linda, qué cute se ve. Esto aquí ya iría pues el forro, iría limpiando la sisa, iría limpiando el escote. Y esto aquí va cosido hasta, o sea, primero tenemos que entrelazarlas y después cosemos, ¿no? Cosemos aquí, cosemos aquí, cosemos aquí. Tiene que quedar cerradita por todos lados. Y ya cuando la tengamos así, con esta parte, esta parte, esta parte y esta parte cosidas, entramos a forrarla con el delantero, con el forro. Y por último le ponemos la espalda. Entonces, ¿sí ven? Qué linda se ve. Bueno chicos, espero les haya gustado. Ya saben, esto solamente se puede hacer con estas telas licradas, no se puede hacer con telas de tejido plano. Pero para eso, aquí ya saben, les dejo la tabla de medidas para prendas licradas, para que no tengan absolutamente ningún problema. Yo no quiero que tengan ninguna dificultad y que las cosas que yo les explico definitivamente las puedan hacer. Si les gustó este video, si desean, les agradecería que lo compartieran para que de esta manera el canal pueda crecer y pues que todos compartamos los conocimientos, ¿verdad? Así como yo quiero compartirlos con ustedes, pues también ustedes pueden compartirlo con alguien si en realidad les gustó el tutorial. Ok chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Este no ha sido nuestro video. Espero les haya gustado, espero les haya servido y nada, nos vemos en una próxima oportunidad.